Biblias el libro de Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Oseas 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nuevamente dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por que tú nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno en muchas maneras con nosotros. Nos has bendecido de muchas maneras, en todo este tiempo. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones, a los que estamos aquí presentes, que afirmes nuestra confianza en ti, afirmes nuestra fe en ti, y los que no han llegado por causa de enfermedad o porque hoy están en el trabajo, que tú estés con ellos, les animes, también les ayudes en su vida espiritual, y quienes no están aquí por descuido, Señor, que tú, Señor, pongas en su corazón el volverse a ti. Te doy gracias en esta noche. Te pido, Señor, tu bendición para este pequeño mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué le agrada a Dios? Hemos estado viendo en Escuela Dominical algo de los profetas menores, también en la clase de los lunes, pero la razón de este mensaje más que nada es, he estado tratando de sacar mensajes que Dios toca a mi corazón conforme va pasando mi devocional personal, y pues he llegado a coincidí con los profetas menores, entonces ya más o menos sabrán en qué profeta menor ando. Pero los profetas menores no son mensajes menores, aunque son profetas menores, su mensaje es fuerte, su voz resuena, y espero que nos anime en nuestros corazones. Hoy escucharemos cuatro voces de los profetas menores que nos llaman a volver a Dios, que nos llaman a vivir con justicia y que nos llaman a huir de la hipocresía. Dice aquí en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los profetas menores tienen a veces declaraciones contundentes, fuertes, que uno se queda asombrado. Simple y sencillamente el solo leer el versículo nos muestra su voluntad. A veces preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quieres, Dios, para mi vida? A veces tenemos esa pregunta, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Y aquí está la respuesta, y es más clara que el agua, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el tiempo en que Oseas estuvo predicando, recuerden que él estaba predicando hacia el reino del norte, en una época ya muy difícil de la sociedad de ellos. El pueblo seguía rituales, tenía muchas cosas que hacer, tenía muchos rituales que seguir, pero su corazón estaba lejos. No, Dios no buscaba sus actos religiosos vacíos, sino un corazón que practicaba la misericordia y un corazón que conocía íntimamente a su Señor. A veces juzgamos a los católicos por sus rituales. Ellos tienen un montón de rituales, llegan a su servicio, de hecho tienen la misma lectura todas las misas, todo el día, tienen sus palabras mágicas para convertir el vino y la hostia en el cuerpo y la sangre de Cristo, se dan la bienvenida de una manera también ritual cada misa, y pensamos mucho en ellos como un seres ritualistas. Podemos llegar a ser muy parecidos a ellos.
Si ustedes se fijan, hasta nuestros servicios tienen el mismo orden. Himno, 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 bienvenida, himno, himno, ¿qué es? Ofrenda, himno, o a veces nada más cambiamos himno, bienvenida, himno, himno, y así. Pero tiene una noción de que parece igual y siempre bienvenida. La razón por la cual cambiamos a veces el corito de bienvenida es precisamente para que no se nos quede como que siempre cantamos el mismo corito de bienvenida. Y a veces tenemos nuestros propios rituales, diciembre, piñatas, verano, vasitos, nuestro ritual del vasito, no habría escuelitas bíblicas sin vasito, y hacemos cosas muy similares. Llegamos, nos sentamos, cantamos, damos nuestra ofrenda, escuchamos la predicación, termina, saludamos a unos cuantos y nos vamos. Y ese es nuestro ritual de miércoles, de domingo en la mañana, de domingo en la tarde. Algunos tienen un ritual más raro, vienen el domingo, pero su ritual es no venir el domingo en la tarde, no venir el miércoles. Ese es su ritual. Pueden venir, pero no vienen. Y ahí está su ritual. Bueno, Dios no quiere rituales. Dios quiere un corazón entregado al Señor, un corazón misericordioso. Dice, misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, una relación íntima con Dios. No quiere decir, y no se vayan al otro extremo, la iglesia no es importante. La iglesia es importante, pero no es importante si no hay una relación íntima con Dios. Si Cristo está lejos de nuestro corazón, si la única relación que tenemos con Dios es esta, si ya no tenemos otra expresión de relación con Dios más que venir a la iglesia, a Dios no le gusta. ¿Qué pesa más en su vida? ¿La forma o el fondo? ¿Qué es algo más importante para usted? ¿La relación con Cristo o cómo se ve usted o cómo o la preocupación de cómo lo ven a usted en la iglesia? ¿Qué es lo más importante de venir a la iglesia? ¿Qué es lo más importante de su vida como cristiano? Si son los ritos o si es el fondo, esa relación con Cristo. Oseas nos llama a una misericordia verdadera, dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo agarra estas palabras de Oseas, misericordia quiero, para que no quede así como que, bueno, este es Oseas, allá del Antiguo Testamento, entonces eso no se aplica a nosotros. No, es bastante válido para nosotros. Él quiere un corazón verdaderamente arrepentido, vuelto al Señor, entregado al Señor, que busca una relación plena con el Señor Jesucristo a través de su palabra, que agarra el venir a la iglesia no como un rito de tener que venir miércoles o domingo, sino como la oportunidad de que todos juntos conozcamos más al Señor, juntos, una verdad más acerca del Señor. Oseas nos llama a una misericordia verdadera. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Se acuerdan? En tiempos de Joel había pasado una calamidad, un desastre mayúsculo. Habían llegado las langostas y se habían comido las cosechas. En el mundo antiguo,
El mundo antiguo le temía a dos cosas, a la guerra y al hambre. El mundo antiguo, pues obviamente no le temía a una guerra internacional, allá lejos, le temía a que llegara la guerra a sus fronteras, porque en el mundo antiguo todos pagaban los platos rotos de un rey o de otro rey peleando. Pero algo que le tenían mucho miedo es al hambre, porque ellos no tenían necesariamente reservas. Hoy en día, pues tenemos refrigeradores, tenemos cosas que nos permiten conservar alimentos, pero en el mundo antiguo no existe. Si llega la langosta y se come la comida de ese momento, no nada más van a tener hambre ese año, van a tener hambre el año próximo, porque en lo que vuelven a sembrar, en lo que vuelven a cosechar, van a tener un problema muy largo que puede durar 3 años, 4 años, y las hambrunas eran muy terribles. Y ellos pasaron por un momento de hambruna, bueno, pasaron por este desastre y ellos sabían, eso significa que va a haber hambre. En aquel entonces no hay asistencia social, así que los enfermos, los ancianos y los niños van a ser los primeros en morir. Y no va a ser evitable. Así que están al borde de una situación muy fea. Y Joel les dice, miren, esto que les pasó es un llamado de Dios a arrepentirse. Esto que les pasó, este desastre que les ha acontecido, es un llamado a arrepentirse, porque si no se arrepienten viene algo peor que estas langostas. Estas langostas nada más se comieron su comida, pero si no se arrepienten, viene un ejército de parte de Dios que va a ser peor que una langosta. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es un llamado urgente al arrepentimiento. En la antigüedad ellos en el Antiguo Testamento tienen muchas costumbres que tienen que ver con lo visible. Para significar alegría hago esta expresión, para significar tristeza me echo ceniza o tierra en la cabeza, para decir que me he arrepentido agarro mi ropa y la rasgo. Y qué bueno que en el Antiguo Testamento ya cambiaron, que para el Nuevo Testamento y en el mismo Antiguo Testamento ya cambiaron esa práctica. Porque ellos rasgaban la ropa, pero no el corazón. En el exterior rasgaban su ropa y la gente decía, miren, qué buen ciudadano, qué buena persona, se ha arrepentido, pero no podían ver el corazón. El que veía el corazón era Dios. Dios podía ver esa ropa rasgada, pero el corazón más duro que una piedra lo podría ver. Dios pedía algo más que rasgar su ropa, rasgar el corazón. Que ante el pecado, y especialmente el nuestro, porque generalmente nosotros como personas tendemos a fijarnos en el pecado ajeno y hacer énfasis en el pecado ajeno, y muy pocas veces aplicamos el mismo juicio severo contra nuestros pecados personales. Somos bastante severos con nosotros, pero no tan severos con nosotros mismos. ¿Cómo vemos el pecado? ¿Realmente nos duele? ¿O solamente nos duele cuando nos cachan? ¿O solamente nos duele cuando es visible, cuando ya nos genera un daño económico o un daño social? ¿Cómo vemos el pecado? Comenzando por aquel pecado que los demás no pueden ver. ¿Cómo lo vemos? ¿Nos duele? ¿Rasgamos nuestro corazón? Aunque pues ya en el discurso ya está muy lejos, pues ya llevamos 5 años desde que empezó la pandemia. Tuvimos un buen llamado y nos pudo haber ido peor. En el pasado ha habido pandemias mucho más grandes y más graves, la peste negra que mató el 60% de la población europea, la serie de epidemias en México que mataron al 90% de los habitantes, 1 de cada 10 sobrevivía.
Nos pudo haber ido peor. Las consecuencias que siguieron y todo lo que hemos visto de inestabilidad en nuestro mundo quedó inestable. La economía se desajustó y la historia nos enseña que la única forma de ajustar otra vez la economía es una guerra general. Es la única forma que el mundo ha logrado hacer para recuperar las economías. ¿Lo consideramos nosotros un llamado de atención o algo incidental que pasó? Como no nos afectó a algunos, no les afectó, a otros sí. Ese es un llamado a un arrepentimiento no de apariencia, a buscar una transformación interna, un arrepentimiento genuino, a decir, Señor, yo te necesito, a ver nuestros propios pecados como lo debemos de ver, y no nada más desajustes en nuestra vida, sino como lo que es, maldad verdadera en nuestro corazón. Oseas nos llama a la misericordia verdadera. Joel nos llama a un arrepentimiento interno y dice allí en Joel capítulo 2, versículo 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. El motivo para este arrepentirse es el carácter mismo de Dios. ¿Por qué arrepentirse verdaderamente de nuestros pecados? Porque Dios es clemente y misericordioso. El que se arrepiente y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. El que no va a recibir lo que merece. ¿Por qué ver nuestro pecado, nuestros pecados personales y nuestra forma de vida y analizarla profundamente y caer de rodillas ante nuestro Dios y pedirle perdón por nuestros actos? Porque Él es clemente y misericordioso. Él es tardo en la ira. De hecho, nos ha tenido bastante paciencia. Es un llamado al arrepentimiento interno. Amós capítulo 5, versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y justicia como impetuoso arroyo. Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En la época de Amós, la sociedad, las personas desligaron sus prácticas religiosas de practicar justicia, de hacer lo que era correcto con las personas. Podían ir al templo aquellos que pocas horas antes le habían cobrado a un pobre un préstamo que les habían pedido y le habían cobrado los intereses y le habían quitado la casa y habían obligado al pobre a vender a sus hijos como esclavos para poder pagar la deuda y después poder ir ese rico ir a la iglesia, más bien ir al templo y hacer algún sacrificio y estar feliz. Y dice aquí, corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es un llamado a ser justos, a ser honestos en el trato con las personas, a que no sea una cuestión de gotas, sino que sea algo que fluye de nuestro corazón hacia los demás, a actuar justamente. Generalmente esto es más un llamado a los que tienen en sus manos a otras personas que dependen de ustedes, y es un llamado a ser justos. La justicia, una religión sin justicia es abominación a Dios. Una religión que solapa que unos se vuelvan más ricos a costa de el trabajo de otras personas y que le llamen justicia laboral o como sea, es una abominación a Dios. Dios abomina que unas personas expriman a otras.
sin importar el sistema económico en el cual se vive. Ya hemos visto aquí, no nos metemos en eso, pero tanto capitalistas como socialistas son igual. Porque la justicia viene de nuestra relación con el Señor, no de política. ¿Cómo tratamos a las demás personas? ¿Cómo tratamos a la persona que lo necesita? ¿Cómo tratamos a una persona que es diferente? ¿Cómo tratamos de vivir con otros? No nada más es cómo nos ayudamos a nosotros. Yo entiendo que hay gente en el mundo que vive de aparentar ser pobre para que la gente le dé, pero generalmente vamos a toparnos con gente que lo necesita. Y uno diría, pero es que yo también lo necesito. Pero tenemos un Dios que nos abre la mano. Y ellos, en primer lugar, necesitan el Evangelio, pero también necesitan un bocado de pan. ¿Cómo los vemos? Es un llamado a que entre nosotros como hermanos seamos justos, seamos amorosos con el que lo necesita. Oseas nos llama a un arrepentimiento, a una misericordia verdadera. Joel nos llama a un arrepentimiento interno. Amós nos llama a una justicia verdadera. Abdías, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que cosechas, lo que siembras, eso es lo que cosechas. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Gracias a Dios que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su pura gracia, no estamos cosechando la paga más amarga del pecado, que sería el infierno, que es lo que merecíamos. Él, al llevar nuestros pecados en la cruz, la sacó de nosotros. Pero que no se nos olvide, cada acción nuestra tiene consecuencias. Dios nos está mirando. A veces pensamos, bueno, como ya recibí a Cristo, entonces ahora ya Dios aparta la mirada de lo que yo hago. Pues ya me ve en Cristo, entonces ya no me ve a mí, entonces yo puedo mentirle a un hermano y no va a pasar nada, yo puedo sacar dinero de por aquí, no va a pasar nada, yo puedo, no es así. En el caso de Edom, ellos sembraron orgullo, sembraron violencia e iban a pagar caro su siembra. De hecho, Edom ahora no existe como pueblo. Están los jordanos encima de su territorio, pero los jordanos no son edomitas. Los jordanos son árabes que emigraron, porque Edom ya no está. No hay injusticia impune ante los ojos del Señor. Lo que hacemos, tarde o temprano, lo pagamos si no nos arrepentimos. Si insistimos en ser de una forma, tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Les contaba de esa y he visto ahora más historias así, que las ponen en Facebook, ¿no? De donde ponen al papá sufriente que ahora está solo en el hospital. Y uno dice, ¿cómo pueden los hijos malvados dejar al papá solo en el hospital? Hasta que descubrimos que el papá le pegaba a la mamá o que el papá maltrataba a los hijos y el resultado era, ¿por qué está solo en el hospital? ¿Sembró lo que? Cosechó lo que sembró. Y tardó tal vez años. Tenía un tío que precisamente maltrataba, tenía puras hijas. Le tocó el que quería ser el hombre de la casa con un hijo, pero le tocó pura niña. Y pura niña le venía saliendo.
pero les traía con ojos morados, les rompía la boca. Empezaban a la época de la secundaria y llegó a cachar a una con novio y le floreó la boca a puñetazos. Y cuando él envejeció, no iba nadie a verlo. De hecho, murió solo. Sembró lo que, cosechó lo que sembró. Así de simple. A menos que nos arrepintamos, a menos que vayamos con nuestras faltas a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que arrepentirse no nada más es una oración. Señor, perdóname por ser tan malo. Empezamos a tomar acciones al respecto en el Señor. Si no lo hacemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, vamos a cosecharlo tarde o temprano. Si no ahorita, más adelante. Oseas nos llama a una misericordia verdadera. Joel nos llama a un arrepentimiento interno. Amós nos llama nos llama a una justicia. Y Abdías nos recuerda que lo que sembramos, cosechamos. La inversa. A veces sembramos algo bueno con una persona, no necesariamente esa persona nos los devuelve. A veces es otra, pero es Dios trabajando hacia nosotros. Dios no quiere apariencias, sino transformación. Él es misericordioso y justo, pero también es santo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo se refleja esa relación con nuestro entorno que nos rodea? La voz de los profetas sigue viva hoy. Oseas nos dice que Dios quiere un amor sincero y lo sigue queriendo. Joel nos habla de arrepentirnos de verdad y lo sigue pidiendo Dios. Amós nos habla de vivir con justicia y ese sigue siendo el mismo llamado de parte de Dios a nosotros. Y Abdías nos recuerda que Dios es justo y retribuye para bien o para mal, pero Dios siempre es justo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias.